Dios le bendiga, amados hermanos, Dios le bendiga a todos, bendiciones en el nombre del Señor. Hoy en este video vamos a estar hablando acerca del libro de Levítico. Si usted quiere aprender un poco de este libro, pues no se vaya del video, quédese con nosotros. Hoy en día vamos a estar desglosando un poco el libro de Levítico. Según se entiende, Moisés es el escritor de este maravilloso libro. Este libro fue escrito entre los años 1440 a 1400 antes de Cristo. En razón de que los israelitas habían estado en cautiverio en Egipto por ya 430 años, el concepto de Dios había sido distorsionado por el politeísmo y el paganismo que había en Egipto. El propósito de Levítico es proveer la instrucción y las leyes para guiar a un pecaminoso y aún así redimido pueblo a una relación sana con Dios. Hay un énfasis en Levítico sobre la necesidad de una santidad personal en respuesta a la santidad de Dios. En este maravilloso libro vemos cómo el pecado debe ser expiado a través de la ofrenda de sacrificios adecuados. Por ejemplo, eso está en Levítico capítulo 8 al 10. Otros temas cubiertos en el libro son las dietas, lo que se le llama la dieta levítica, alimentos puros, alimentos impuros. También se habla de partos, de las enfermedades que son cuidadosamente reguladas en capítulo 11 al 13. En el capítulo 16 de este libro se describe el día de la expiación, cuando se ofrecería un sacrificio anual por el pecado acumulado del pueblo. Además, en este libro nos enseña que el pueblo de Dios debería ser un pueblo sobrio en su vida personal, moral y social, en contraste con las prácticas paganas que en ese entonces tenían las ciudades alrededor del pueblo de Dios. Y esto está en capítulos 17 al 22. Cuando usted estudie este libro, tenga en mente estos versículos claves que le van a ayudar a poder entender Levíticos un poquito más. Los versículos claves son Levítico capítulo 1 versículo 4, Levítico capítulo 17 versículo 11 y Levítico capítulo 19 versículo 18. Capítulos 1 al 7 explican las ofrendas requeridas tanto de las personas común y corriente de Israel como del sacerdote. Los capítulos 8 al 10 describen la consagración de Aarón y sus hijos para el sacerdocio. Los capítulos 11 al 16 son prescripciones para varios tipos de inmundicia. Los 10 capítulos finales tratan de la guía de Dios a su pueblo para una santidad práctica y sana delante de Dios. En este libro vemos cómo varias fiestas fueron instituidas en la adoración del pueblo a Dios. Estas adoraciones eran convocadas y practicadas de acuerdo a las leyes de Dios. También vemos las maldiciones y las bendiciones que acompañaron a quienes guardaban o eran transgresores de esta ley o de este mandamiento de Dios escrito en el libro de Levítico. Esto ya lo vemos en el capítulo 26 en adelante. Al final vemos ya los votos del Señor que menciona en el capítulo 27, donde termina este hermoso libro. El tema principal de Levítico es la santidad. La demanda de Dios por la santidad de su pueblo está basada a la santidad de su propia naturaleza. Recuerde bien que Dios es 3 veces santo. Recordemos que el tema correspondiente a la santidad es la expiación. La santidad debe ser mantenida ante Dios y la santidad solo puede ser obtenida a través de una adecuada expiación. Muchas de las prácticas en los rituales de la adoración ilustran de muchas formas la persona
y la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por ejemplo, en Hebreos 10 nos dice que la ley mosaica era solo una sombra de los bienes venideros, por lo cual significa que los diarios sacrificios ofrecidos por los sacerdotes por los pecados del pueblo era una representación del sacrificio absoluto que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, cuyo sacrificio fue hecho una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre por aquellos que creen en Él. La santidad impartida temporalmente por la ley un día sería reemplazada por la obtención de la santidad absoluta cuando los cristianos cambian su pecado por la justicia de Cristo Jesús, según 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21. La pregunta entonces sería: ¿cómo aplicamos este libro a nuestras vidas? Entendiendo que en este libro el tema de la santidad es prácticamente lo primordial, Dios toma muy en serio su santidad. Hay una tendencia en las iglesias de hoy, las iglesias modernas, de crear un Dios a nuestra imagen, dándole los atributos que nos gustaría que tuviera, en lugar de los atributos que describe la Biblia. La santidad absoluta de Dios es un concepto extraño para muchos cristianos en la actualidad. Recordemos bien que somos llamados a caminar en la luz y apartarnos de las tinieblas, apartar el pecado de nuestras vidas para que podamos agradar a Dios. Recuerde bien que la Biblia nos enseña que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Recordemos bien que un Dios santo no puede tolerar el pecado en su pueblo, y su santidad exige que sea castigado tal persona que practique el pecado. No nos atrevemos a adoptar una actitud liberal respecto al pecado o el odio que Dios tiene hacia el pecado. La Biblia nos dice que Dios aborrece el pecado. Es decir, hermano mío y amigo mío, que hay que vivir delante de Dios una vida santa. La Biblia dice que Cristo viene por una novia sin manchas y sin arrugas. Todo este libro de Levítico se enfoca en la santidad, el apartarse de la inmundicia, el apartarse del pecado, el apartarse de las contaminaciones y vivir una vida limpia, santa y pura delante del Señor. Recordemos bien que para subir el monte de Jehová hay que tener manos limpias y ser puro de corazón. Pero alaba a Dios, porque por la muerte de Jesús por nosotros, ya no tenemos que ofrecer nosotros sacrificios de animales como lo hacía en ese entonces el pueblo de Dios. Todo el tema de Levítico es sobre la santidad. Vemos que el libro de Levítico también toca el tema de la sustitución. La muerte de los animales era un castigo sustitutivo por aquellos que habían pecado. De la misma manera, pero de forma infinitivamente mejor, el sacrificio de Jesús en la cruz fue el pago sustitutivo por nuestros pecados. Ahora podemos nosotros comparecer sin temor ante un Dios de santidad absoluta, porque Dios ve en nosotros la justicia que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es decir, la obra salvífica que Él hizo por nosotros. Ahora a nosotros nos toca vivir de acuerdo a sus mandamientos. Cristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Dios les bendiga. Este ha sido el libro de Levítico.